Y vamos a dar inicio a nuestro live del día de hoy. Hoy vamos a ver tres conceptos fundamentales que debes dominar antes de presentarte a una evaluación de Excel. Justamente si estás en ese proceso o simplemente quieres reforzar tus conocimientos de Excel, esta es una buena oportunidad. ¿Y cómo vamos a elaborar este live? Lo que vamos a hacer es yo tengo una evaluación. Últimas semanas he estado igual ayudando a varias personas a prepararse para las evaluaciones de Excel, revisando algunas evaluaciones que les han enviado. Y hay tres conceptos claves que veo que se repiten. Estos conceptos claves quiero practicar con ustedes y lo vamos a hacer resolviendo una evaluación de nivel intermedio. Pues miren, voy a ir a mi Excel. Déjenme, por aquí tengo mi archivo de Excel. Y vamos a ir revisando. Esto justamente es una prueba de Excel que se toma generalmente cuando tú estás buscando un trabajo en comercial, administrativo, de oficina. Aquí tenemos las preguntas más o menos del examen. Esta prueba está pensado en 45 minutos. Es posible que nos tome a nosotros un poquito más de tiempo porque según vayamos respondiendo las preguntas, yo les voy a ir explicando a más detalle lo que estamos utilizando, las herramientas o funciones que estamos utilizando para dar solución. ¿De qué consta estas preguntas? Bueno, aquí tenemos la parte de lo que es las instrucciones. Tenemos una hoja de cálculo que es nuestra hoja de cálculo principal. Ya. En esta hoja de cálculo principal tenemos los movimientos del negocio. Por aquí nosotros nos dedicamos a vender algunos tipos de productos, bebidas. Aquí tenemos el nombre del producto, el nombre del cliente. Todos estos datos son ficticios, son creados para este live. Tenemos también una hoja de cálculo de precios y tenemos una hoja de cálculo de repartidor. Toda esta información nos va a servir para poder dar respuesta a las preguntas que nos hacen. Vamos a comenzar a desarrollar y vamos a comenzar a aprender un poco más sobre las herramientas de Excel. Y si ya muchas de las personas los conocen, qué mejor reforzar estos conocimientos. Igual les invito a participar, ahí les voy a estar haciendo preguntas para probar su conocimiento de Excel. Está el chat para cualquier duda o consulta que tengan sobre lo que estamos viendo. Bienvenidos. Entonces, miren, vamos a desarrollar la primera pregunta, ¿no? Nos dice que creemos, déjeme aquí un momento, ya. Nos pide aquí, voy a ver si le subo un poquito más aquí el este. La primera pregunta nos dice, crea una columna adicional llamada precio unitario, donde traiga el valor de cada unidad de la tabla de precio por producto. Vamos ubicando lo que yo les recomiendo cuando estén en esto de dar las pruebas. Primero, entender bien la pregunta y segundo, identificar qué hoja de cálculo les piden, qué tabla, para que se les haga más fácil. Porque si ustedes leen solo la pregunta, puede un poco complicarse. Entonces, mira, dice, crea una columna adicional llamado precio unitario. Esto se refiere a nuestra hoja de ventas. Yo aquí en mi hoja de ventas no tengo el precio unitario. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Necesitamos traer el precio unitario. ¿Dónde se encuentra nuestro precio unitario? En la hoja de cálculo precios. Yo tengo en este rango y aquí por el producto yo puedo traer el precio. ¿Qué es lo que están evaluando en esta pregunta? En esta pregunta lo que nos están evaluando nuestra capacidad de combinar, de cruzar rangos de datos para completar la información. Es algo que normalmente dentro ya del mundo laboral de oficina es algo que se hace continuamente, que te dan una base, tienes otra base y tienes que combinar las bases para tener un reporte completo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer con nuestra función de buscar B. Yo les voy a ir explicando paso a paso la función de buscar B para que la tengan súper claro y puedan comprender mejor esta función.
Entonces, miren, aquí tenemos precios. ¿Qué necesitamos identificar para poder relacionar estos dos rangos de datos? Lo que nosotros tenemos que buscar es un campo clave que nos permite relacionar nuestras dos hojas de cálculo. Aquí nuestro campo clave va a ser el producto. En mi tabla de ventas yo tengo una columna que es el producto y en mi tabla, en mi hoja de cálculo de precios, también tengo la información por cada producto. Este va a ser mi campo clave que me va a permitir combinar mis dos rangos de datos para obtener el precio unitario. Vamos a hacer esto, nos vamos aquí a colocar, nos piden que nosotros pongamos una nueva columna que se llame precio unitario, entonces vamos a hacer eso, vamos a poner precio unitario, ¿ya? Y vamos con el producto a traer el precio unitario de nuestra tabla precios. Entonces vamos a hacer igual. En estos casos, lo que tenemos que hacer es utilizar nuestra función buscar B. Vamos a poner la función buscar B. Vamos a aprenderla súper bien a utilizar este momento. Aquí tengo la función buscar B. La B es de búsquedas en vertical. Entonces vamos justamente, si no conocían, la B del buscar B es búsquedas en vertical. Tenemos también el buscar H que nos permite hacer búsquedas en horizontal. Como mi información está de manera vertical, yo utilizo mi buscar B. El primer argumento, y aquí viene un poco la confusión cuando utilizamos el buscar B, como nos piden el precio unitario, nosotros confundimos muchas veces el primer argumento del valor buscado y queremos seleccionar el precio. Intentamos seleccionar la columna del precio y luego tratamos de darle forma a nuestro buscar B. Miren, el primer concepto importante, aquí en el valor buscado, no van a hacer referencia a un rango o a una matriz, van a hacer siempre referencia a una sola celda. Entonces ya por ahí ustedes tienen un buen lineamiento. Dice valor buscado, mi primer argumento de buscar B. No va a seleccionar un rango, no va a seleccionar una matriz, siempre va a hacer referencia a una sola celda. ¿Cuál es lo que yo quiero, por qué es lo que yo voy a realizar mi búsqueda del precio unitario? Mi argumento de valor buscado va a ser mi producto. Entonces yo selecciono la celda donde tengo el producto que se encuentra en mi celda de 7. La idea es que esta fórmula yo luego la arrastre para poder sacar por cada producto el precio unitario. Ponemos punto y coma, el segundo argumento en matriz o tabla. El segundo argumento en matriz o tabla es donde yo voy a buscar, perdón, donde voy a buscar el valor buscado para que me pueda devolver el precio. Mi matriz o tabla se encuentra en mi hoja de cálculos precio. Entonces yo me voy a cambiar aquí a precios. Esta es mi matriz. La matriz siempre se selecciona desde la columna del valor buscado. Yo estoy buscando por los productos, entonces voy a empezar a seleccionar mi matriz. Aquí tengo mis productos y selecciono hacia la derecha. Esto quiere decir que yo, buscando el producto, puedo traer el precio unitario. Si tuviera acá más columnas, podría yo marcar más columnas hacia la derecha. Esto sí es un limitante del buscar B. El buscar B solo permite hacer búsquedas hacia la derecha. Si yo tuviera columnas aquí antes de producto, no puedo hacer búsquedas hacia la izquierda. Entonces, su matriz se selecciona desde la columna del valor buscado y hacia la derecha. Aquí yo voy a comenzar a trabajar desde esta hoja. Aquí también es cuando comienzan a marearse, porque como se han cambiado de hoja, ustedes intentan regresar a la hoja de ventas y cuando se cambian a la hoja de ventas, se va a cambiar este argumento. Entonces, lo más recomendado es desde aquí mismo, desde esta hoja que me encuentro de precios, seguir trabajando desde mi barra de fórmula. No regresar a la hoja que estaba.
Eso ya al final, cuando ya terminas la fórmula y das un enter, automáticamente se regresa. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo en este caso. Yo tengo que fijar mi matriz. ¿Por qué? Porque esta matriz debe quedar fija para cuando yo arrastre para otras fórmulas. Entonces voy a hacer justamente esto. ¿Ya? Listo. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a fijar mi matriz. Para fijar mi matriz simplemente pongo F4. Y al poner F4 se coloca estos símbolos de dólar. Los símbolos de dólar significa que se está fijando esta matriz. Así yo copio, arrastre la fórmula de mi buscar B, se va a quedar apuntando esta matriz. Punto y coma, vamos al tercer argumento. El tercer argumento es mi indicador de columna. El indicador de columna es de esta matriz que quieres que te devuelva. Aquí en el indicador de columna no hace referencia ni a un rango ni a una celda, hace referencia a un número. Y es al número de la columna que yo quiero que me devuelva. ¿Cómo se comienza a enumerar estas columnas? Se enumera desde la primera columna que seleccionaste la matriz. Como aquí es producto, esta va a ser mi columna 1 y mi columna 2 es el precio unitario. Hola Amadeo, bueno, bienvenidos a todas las personas que están unidas a este live. Muchas gracias por estar aquí. Les agradezco por sus likes, por estar compartiendo. Estamos revisando 3 conceptos principales que son esenciales al momento de realizar una evaluación laboral de Excel, así que espero que les sea de utilidad. Miren, vamos al tercer argumento. Como yo quiero que me devuelva el precio unitario, ya habíamos quedado que mi columna 1 es producto, precio unitario es la 2, coloco el 2. Punto y coma. En estos escenarios, como ustedes ven que estamos cruzando la información de estas hojas de cálculo, siempre vamos a utilizar la coincidencia exacta, el falso. Entonces yo selecciono y pongo falso. Ahí tenemos lista nuestra función buscar B. Cierro paréntesis y desde aquí doy un enter. Me va a regresar a mi hoja de ventas y aquí en mi hoja de ventas yo tengo el precio. Deberíamos validar, ¿no? Decir, a ver, el sumo remol tiene un precio de 3, revisemos. Me voy a mi hoja de precios, busco aquí el sumo remol y tiene un precio de 3. Entonces veo que sí está realizando bien la búsqueda. Voy a repetirla nuevamente para que lo vean. Vamos a hacer igual. Utilizamos nuestra función buscar B. Abro paréntesis. Mi primer argumento, el valor buscado, ¿por qué yo voy a buscar mi precio? Esto es por el producto. Selecciono la celda donde tengo el producto, punto y coma. La matriz o tabla donde voy a buscar mi valor buscado y voy a tener la opción de que me devuelva el precio. Esto se encuentra en mi hoja de cálculos precios. Me voy a mi hoja de cálculos precios. Selecciono mi matriz. Fijo la matriz con F4. Punto y coma, miren que no me regreso a mi hoja ventas, sigo trabajando desde mi hoja precios y como quiero que me devuelva la columna del precio unitario, le pongo 2. Luego ponemos el argumento de cómo queremos realizar la búsqueda con falso coincidencia exacta. Cerramos paréntesis, damos un enter y ya hemos vuelto a escribir nuestro buscar B. Esta función de búsqueda, buscar B, va de lo que yo he resuelto al de 10 evaluaciones de Excel, en 9 evalúan el tema de búsquedas. Si no es buscar B, es buscar H, o si no es búsquedas también en matrices. Entonces, ustedes si van a prepararse para una evaluación de Excel, deberían dominar por lo menos el buscar B. Y también le recomendaría el índice y coincidir que permite hacer búsquedas en matrices. Arrastremos simplemente para completar nuestra primera pregunta.
que nos pedían traer el precio unitario. Vamos a nuestras instrucciones. Aquí hemos resuelto nuestro primer punto. Dice, crea una columna adicional llamada precio unitario donde traiga el valor de cada unidad de la tabla del precio por producto. Muy bien, tenemos ya justamente nuestra columna. Le podemos poner aquí, le podemos poner bordes para que se mantenga igual que el otro formato del rango y tenemos nuestro precio unitario. Vamos a nuestra segunda pregunta. Aquí está, ya le marquémosle con amarillo que le hemos resuelto. Nuestra segunda pregunta nos piden, dice, genera una columna donde se identifique el nombre del repartidor y otra donde se muestre el número de su vehículo para cada venta de la base. Vamos a entender qué nos piden. Aquí en mi tabla ventas me piden que debería estar el nombre del repartidor y el número del vehículo. Esta información no tengo. Nuevamente nos están evaluando los conocimientos de cómo cruzar estas bases. Tenemos que ir a identificar, sabemos que tenemos que traer aquí a nuestro rango, a nuestros datos de la hoja de ventas. Los datos que buscamos se encuentran aquí en nuestra hoja de cálculo repartidor. Aquí tengo la información que me piden, el nombre del repartidor y el vehículo. Tenemos que ver la columna que nos permite relacionar estos dos rangos de datos. Aquí no está tan clara la parte de cómo se relacionan, pero si ustedes ven aquí yo tengo una información que dice ruta y en mi tabla de ventas yo tengo una información que dice ciudad. Justamente, Janet, muchas gracias por estar atenta. Nos dice que justamente por la ruta, ¿no? Exacto. La ruta es la que nos permite. En esta parte como que no está tan claro. En el otro era un poco más fácil decir, a ver, producto por producto. Aquí la ruta va a ser por ciudad, que es la misma información de la ruta. Cambiado los nombres de la columna, pero sigue siendo la información de la ruta. Perfecto. Entonces vamos a hacer un buscar B para traernos estos nombres. Aquí le voy a poner que necesitamos el repartidor y el vehículo. Simplemente le voy a copiar estos títulos. Le voy a pegar aquí en mis datos de ventas. Y voy a hacer mi buscar B. Nuevamente, igual, buscar B. Abro paréntesis. Mi valor buscado. Ya habíamos de este momento indicado que lo que le relaciona estos dos rangos de datos entre ventas y repartidor es la columna de ciudad. Entonces voy a coger mi primera fila de la ciudad, que es mi ciudad de Valencia. Punto y coma. ¿Dónde voy a buscar? Aquí yo tengo matriz o tabla. Mi matriz o tabla se encuentra en la hoja de cálculo de repartidor. Me cambio a mi hoja de repartidor. Selecciono mi matriz. Recuerden que siempre su matriz se selecciona desde la columna del valor buscado. Mi columna del valor buscado es la ruta y lo selecciono. No es necesario seleccionar los títulos. Hay mucha gente que le selecciona todo. No es que esté mal, pero no es que busquen ustedes nada en esta primera fila del título. Ustedes buscan siempre en sus datos. Entonces yo a mi matriz le selecciono mis elementos. Y selecciono aquí desde la ruta, repartidor y vehículo, porque esto es lo que yo quiero buscar con la ruta. Pongo F4 para que se quede fijo, punto y coma. Como quiero que me devuelva el repartidor, aquí lo que yo voy a hacer es poner el número de la columna de repartidor. Acuérdense que esta matriz se está enumerando desde la primera columna 1, que va a ser ruta, repartidor 2 y vehículo 3. Hola Giovanni, muchas gracias. No vi tu pregunta, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Estabas por preguntar eso. Ah, muy bien. Pensé que habías hecho una pregunta hoy. Qué pleno amigo que estés por aquí. Entonces, miren,
comienzas a enumerar, ¿no? Primera columna 1, repartidor 2, vehículo 3. Como queremos que nos devuelva en esta búsqueda el repartidor, en nuestro indicador de columnas ponemos el número 2. ¿Sí? Punto y coma. Ya sabemos que en estos escenarios siempre nuestro tipo de búsqueda es falso de coincidencia exacta. Ahí tengo el buscar B. Doy un enter y ya traigo esta información. Entonces aquí me dice que de Valencia el repartidor es Begoña Pérez. Vamos a validar. Aquí de Valencia, Begoña Pérez. Ok, está correcto. Está haciendo bien la búsqueda. Sí les recomiendo, si es que están aprendiendo recién estas funciones de búsqueda, validar. Validen que esté correcto y para que tengan más seguridad de lo que están haciendo. Voy a copiar esto para las otras filas, simplemente le arrastro esta fórmula para todas las otras filas. Aquí nuevamente, por ejemplo, de Bilbao me dice Pedro Amores, voy a ver. En mi hoja de repartidor busco a Pedro Amores y es de Bilbao, entonces valido que esté haciendo bien la búsqueda. Vamos ahora a hacer la búsqueda para traernos lo que es el vehículo, ¿no? Como la placa del vehículo. Entonces nuevamente me voy a mi hoja de ventas. Vamos a hacer nuevamente el buscar B. Hagamos nuestro buscar B. Abramos paréntesis. El valor buscado es la ciudad. Selecciono la primera celda donde está la ciudad. Punto y coma. La matriz o tabla donde busco esta ciudad. Esto le busco en la hoja de repartidor. Le voy a seleccionar mi matriz. Le fijo porque esta fórmula voy a arrastrar para las otras filas. Pongo F4. Se queda fijo. Punto y coma. Me voy a mi tercer argumento, que es el indicador de columnas. Y aquí, vehículo es mi columna número 3. Pongo el número 3. Punto y coma. ¿Cómo queremos hacer la búsqueda? Con falso, coincidencia exacta. Cierro paréntesis y enter. Tengo ya mi información del vehículo. Esto arrastro para las otras filas. ¿Qué es importante aquí dentro del buscar B para recapitular un poco? El primero, entender cuál es nuestro valor buscado. Aquí nuestro valor buscado es la ciudad. Entonces aquí tenemos el valor buscado. Recordemos que en el valor buscado no va nada de rangos, de matrices, siempre hace referencia a una sola celda. En nuestro siguiente argumento sí tenemos la matriz o tabla. Aquí la matriz o tabla tenemos que comenzar a seleccionarle desde la columna del valor buscado, es decir, desde la columna que tiene la información de la ciudad, que era nuestra ruta. En el tercer argumento de indicador de columnas, en cambio, no va a celdas, no va a rangos, lo que va es el número de la columna de tu matriz que quieres traer. Acordémonos también ahí que se comienza a enumerar la matriz como columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Y el último argumento de rango, cómo vamos a realizar la búsqueda. En estos escenarios, en estos casos y la mayoría de veces, el buscar B se utiliza con falso. Entonces damos aquí un clic en falso y tengo el vehículo. Esto va a medio, como decimos, de cajón, ¿no? Cuando estamos haciendo una evaluación laboral en Excel, ténganlo por seguro que hay una probabilidad súper alta de que les vaya una función de búsqueda. Y sobre todo, aquí evalúan a más del que sepas manejar el buscar B, que sepas el buscar B para relacionar dos rangos de datos que se encuentran en diferentes hojas. Entonces, sí, si vas justamente a prepararte para una evaluación, debes dominar o debes prepararte porque lo más seguro es que vayan ejercicios de búsqueda. Miren, vamos a seguir aquí. Ya este momento hemos completado nuestra segunda pregunta donde creamos las columnas
para traernos el nombre del repartidor y el número del vehículo. Vamos con nuestra tercera pregunta. ¿Cuántas ventas se realizaron en Valencia? Y esta pregunta es simple, pero la resolución y lo que están evaluando es un poquito más compleja. Si es que yo aquí en ventas quiero saber cuántas, nos dicen aquí, cuántas ventas se realizaron en Valencia, lo que nosotros suponemos pensando en filtros, dices, ok, voy a sacar ese dato. Simplemente voy a filtrar mi rango de aquí de ventas. Voy a irme a mi pestaña de datos. Le voy a poner la opción del filtro. Voy a poner aquí en ciudad. Voy a filtrar aquí solo Valencia. Aceptar. Tengo ya los datos de Valencia. Y voy a contar toda esta columna para saber cuántas ventas se han hecho en Valencia. Tengo 191. ¿Estás dando la respuesta? Sí. Estás dando una respuesta y está la respuesta correcta, sí. Pero en este caso no buscan que tú hagas eso, ¿no? Lo que están pidiéndote en esta pregunta y lo que quieren evaluar en esta pregunta es tus conocimientos funciones, em, en funciones punto sí lógicas, como es el sumar punto sí, contar punto sí, el maxi punto conjunto, el minsi punto conjunto. Eso es lo que sí buscan que evaluar en estos casos. Entonces, miren, vamos a hacer para la ciudad de Valencia y luego vamos a practicar con otros datos. Voy a poner aquí Ciudad Valencia. Me voy a pegar por aquí arriba. Y queremos saber el número de ventas. Entonces pongamos número de ventas. ¿Ya? Esta es la información que nos pide. Ya no vamos a utilizar los filtros. Sí, es una respuesta válida, pero no es que te vas a ganar toda la nota si haces de esa manera. Pues lo que vamos a hacer es utilizar una función avanzada lógica que tiene el Excel. Nosotros cuando necesitamos hacer una operación básica y tenemos un criterio, una condición lógica, como es en este caso, dicen, mira, yo necesito que me cuentes de mi columna de ciudad todas las ciudades que sean Valencia. Ahí me estoy topando en esta condición. Me piden hacer una operación, pero tengo un criterio, tengo una prueba lógica que realizar. Aquí utilizamos nuestras funciones .si. Y para que lo vean, voy a ponerle primero aquí sumar. Tenemos los sumar.si, tenemos el promedio.si. El sumar.si, ya como se imaginan, permite realizar una suma en base a un criterio, una condición lógica. El promedio.si nos permite calcular el promedio en base a una condición lógica. Y en este caso, yo necesito contar Valencia dentro de mi columna de ciudad. Entonces, también tenemos la función contar.si. Mi función contar.si me permite contar información de una columna en base a un criterio. Y la función contar.si tiene solo dos argumentos, el rango y el criterio. En el argumento del rango va la columna donde vamos a buscar nuestro criterio. En el rango siempre va a ir una columna. Entonces aquí, acuérdense de esta partecita. En el rango siempre va una columna. ¿Y qué columna va a ir? Donde voy a buscar el criterio. Si estoy buscando por ciudad, entonces yo debería seleccionar aquí en rango toda mi columna de ciudad y es lo que voy a hacer. Ahí he seleccionado toda mi columna de la ciudad. Muy bien, tenemos el primer argumento. ¿Qué voy a buscar dentro de esta columna de la ciudad? Janet Hevia nos dice G7. G7 para abajo, ¿no? Ahí sí es toda la columna de G7. Sí, muy bien, correcto. ¿Qué voy a buscar dentro de esta columna de la ciudad? Valencia, la ciudad de Valencia. Yo podría escribir aquí dentro el texto. Y acuérdense cuando ustedes escriben textos dentro de las funciones, lo tienen que hacer entre comillas.
o si no, les da error. Entonces, si van a poner textos dentro de las funciones, deben escribir entre comillas. Esta es una opción. Si yo cierro, me trae los 191 que llegamos a determinar cuando filtramos. O también yo en el criterio podría hacer referencia a una celda. Digo, mira, yo ya tengo escrito aquí Valencia, entonces voy a escribir aquí Valencia. Doy un enter y tengo mi información, 191. ¿Cómo normalmente funciona estos y nos colocan esto dentro de los exámenes? No, aquí nos piden solo de una ciudad, Valencia, ¿no? Pero ya cuando nos están evaluando, nos saben colocar más ciudades. Voy a colocar todas las ciudades que tengo aquí. Déjenme ver. Son 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacerle un poco más de espacio aquí. Voy a copiar aquí las ciudades. Las voy a poner aquí en ventas. Ya. Bueno, aquí Barcelona ya cambia. Nos dicen 187. Y voy a volver a escribir. Yo sé que a nosotros solo nos pudieron Valencia, pero para practicar y para que ustedes puedan ver, porque normalmente en las evaluaciones nos piden de esta manera. Nos dicen, mira, yo quiero sacar el número de ventas por cada una de estas ciudades. Barcelona, cuántas veces se vendió, Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia. Vamos nuevamente a utilizar nuestro contar.si. Voy a poner aquí contar.si, abro paréntesis. El rango viene en mi columna de las ciudades, selecciono toda la columna. ¿Ya? Me voy a subir. Aquí sí es importante. A esta columna tengo que fijarla porque yo voy a arrastrar esta fórmula. Luego para Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia y debe quedar apuntando a esta matriz. Entonces pongo F4 para que se quede fijo. Punto y coma, el criterio. Yo aquí tengo que hacer referencia a la celda donde tengo Barcelona. Y esto va a ir bajando luego para Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia. Y he terminado mi contar.si. Doy un enter y ya tengo mi información. 187. Si yo arrastro para abajo, tengo nuevamente y puedo validar que Valencia me está dando el número correcto. Esto es normalmente como lo evalúan en lo que es las pruebas, las evaluaciones laborales. Sí, evalúan tus conocimientos de las funciones avanzadas lógicas, que tú puedas hacer alguna operación tomando en cuenta condiciones. Ahora lo que deben estar preguntándose, y les voy a hacer la pregunta a ustedes, y si tengo dos condiciones, si me pide contar por la ciudad, y aquí también le voy a poner un poquito más acá la categoría, digamos que me dice, mira, yo quiero saber de estas ciudades cuánto se vendió, pero por bebidas. ¿Cómo hacemos cuando se nos presenta estos casos? Que queremos hacer una operación de contar, pero por dos criterios. ¿Qué función se les ocurre que podríamos utilizar? Veamos qué tal están esos conocimientos de Excel. Ese es conocimiento intermedio y un poquito avanzado. Yo diría intermedio. En intermedio ya ves estas funciones. Cuando quieres hacer contar con dos criterios, ¿qué se les ocurre? Va a contar hasta tres, si no ya le respondo yo. Veamos, démosles un chancecito más, a ver qué dicen. Están preguntando a la chat GPT ya, rapidito, ¿cómo contar con dos criterios? Miren, para contar con dos criterios, nosotros cuando ya tenemos dos criterios, como tenemos los puntos sí, tenemos también los sí punto conjuntos. Giovanni nos da una idea, ¿no? Dice, puede ser con una función anidada. No lo he hecho, la verdad, con funciones anidadas. Sería interesante. Sería interesante ver esa parte de cursos anidados. Ahí me preguntas si doy cursos personalizados. Sí, doy cursos personalizados, los temas que quieren aprender de Excel. Ahí me pueden mandar un mensajito en el TikTok y yo con mucho gusto les doy más información. Entonces, miren.
Cuando nosotros necesitamos hacer una operación con dos criterios, tenemos nuestro sí punto conjunto. Aquí tenemos nuestro sumar, punto sí punto conjunto, promedio, punto sí punto conjunto. Listo, muy bien. Sí, escríbeme, por favor. Entonces, miren, ahí podemos hacer estas operaciones con dos criterios. Vamos, aquí nos piden contar, entonces voy a hacer mi contar punto sí punto conjunto. Muy bien. Tenemos dos criterios. Aquí sí hay que ir, en este caso del contar punto sí punto conjunto, debo ir poniendo rango de criterio 1 con su criterio 1, rango del criterio 2 con el criterio 2. Puedo empezar por cualquier criterio. Voy a empezar por el de la bebida. Entonces, miren, como voy a empezar por lo de la bebida, yo debo seleccionar mi columna de la categoría. Selecciono mi columna, la fijo con F4, porque esto igual yo la voy a arrastrar luego para las otras ciudades. Punto y coma. ¿Qué voy a buscar dentro de mi columna de bebidas, de categoría? La bebida. Es decir, dentro de mi columna de categoría voy a buscar el criterio de bebida. Selecciono aquí mi celda donde tengo bebida. Como esto se tiene que quedar igual fijo, también lo pongo F4 para dejarlo con referencia absoluta fijo apuntando a bebida. Y ahí tengo mi primer criterio. Ustedes ven, pusimos el rango de criterio 1, toda la columna de categoría y pusimos el criterio 1 que estamos buscando la bebida. Ahí tenemos nuestro primer criterio. Ahora tenemos que trabajar con nuestro criterio número 2. El criterio número 2 nos pide lo que es la ciudad. Entonces voy a seleccionar toda mi columna de la ciudad. Le voy a poner F4 para ponerle referencia absoluta. Acuérdense que estos símbolos de dólar es cuando se aplica la referencia absoluta y se queda fijo. En este caso está fijo este rango. Punto y coma. ¿Y qué voy a buscar aquí en las ciudades? En mis ciudades, ¿no? Y voy a empezar con Barcelona. Esto no lo pongo referencia absoluta porque yo debo arrastrar esta fórmula y debe ir bajando para Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia. Cierro paréntesis. Doy un enter y me trae ya la información. Es decir, la categoría de bebida en Barcelona ha habido 112 ventas que se han realizado de esta manera. Bajo, arrastro para mis otras fórmulas. Entonces, lo que deberíamos, y sé que ustedes ya deben estar con la duda, es, sí será, será que está bien. Entonces, vamos a filtrar. Vamos a decirle, miren, es categoría bebida. Vamos a dejarle aquí solo que sea bebida. Y vamos a filtrar, por ejemplo, por Barcelona. Vamos a filtrar aquí Barcelona. Ponemos aceptar. Cuento en ciudad cuántas veces aparece Barcelona. Nos dice que es 112. 112 veces se ha vendido bebidas en Barcelona. Y es lo que yo tengo de respuesta en mi cuadro. Barcelona 112. Pues miren, así ustedes pueden utilizar las funciones avanzadas lógicas. Voy a quitar el filtro. Les voy a explicar ahora con otra operación. Supongamos que ahora quieren saber ya no el número de ventas, sino la cantidad vendida. Ya de mi columna cantidad yo quiero sacar el total. Voy a poner aquí total cantidad. ¿Ya? Y también vamos a hacer por dos criterios. Queremos sacar el total cantidad, tomando en cuenta la categoría que va a ser bebida y que tenemos que ir buscando en todas las ciudades. ¿Qué función vamos a utilizar? Si teníamos el contar punto sí punto conjunto que me cuenta, si yo quiero sumar, ahora sí, ¿qué función serviría para poder realizar la suma? De una suma por dos criterios, dos o más criterios. Janet, correcto, súper bien. El sumar punto sí, pero el sumar punto sí punto conjunto, ¿no? Acuérdense que el punto sí solo permite sumar un criterio. Si yo quiero sumar ya más de un criterio, es el sí punto conjunto. Pero muchas gracias por tu respuesta, Janet. Muchas gracias por estar
pendiente y contestando ahí las consultas. Entonces, miren, dos criterios, nuestro sumar punto sí punto conjunto. Aquí colocamos. Aquí sí cambia un poco la estructura, eh, diferente a lo que teníamos en el contar punto sí punto conjunto. El primer argumento de esta función es, y me pide, qué es lo que yo quiero sumar. Como yo quiero sumar la cantidad, entonces yo selecciono toda mi columna de cantidad. Le pongo igual F4, le fijo y tengo mi primer argumento. Entonces el primer argumento en el sumar punto sí punto conjunto es la columna que quiere sumar. Ahí esto ustedes ven, y esto de aquí casi no lo sabemos leer, pero esta ayudita pequeñita es súper útil. Si ustedes le leen, van a poder ir dándole sentido. Muchas veces aquí nos equivocamos porque queremos comenzar a poner los rangos, pero si ustedes ven, el primer argumento nos dice el rango de suma, ¿no? ¿Qué queremos sumar? Luego sí ponemos los criterios, igual que contar puntos sí. Rango criterio 1 con su criterio 1, rango criterio 2 con el criterio 2. Aquí en mi rango criterio 1 ahora voy a empezar por la ciudad. Entonces voy a seleccionar mi columna de la ciudad. Le voy a poner F4 para referencia absoluta. Punto y coma, ¿qué voy a buscar dentro de mi columna de la ciudad? En este caso voy a empezar por Barcelona, que está en la celda F2. Ahí tengo mi rango criterio 1 con mi criterio 1. Vamos por el criterio 2. El criterio 2 nos dicen que solo están pidiéndonos de la categoría bebida. Entonces voy a seleccionar mi columna de categoría. Le pongo F4 para fijarla. Punto y coma. ¿Qué voy a buscar dentro de mi columna de categoría? Solo lo que es bebida. Y esto se encuentra en mi celda E2. Aquí tengo que fijarla para que se quede apuntando siempre a bebida cuando yo arrastre para abajo la fórmula. Entonces pongo F4 para que se fije, cierro paréntesis. Tengo ya mi fórmula que está sumando con dos condiciones. Doy un Enter y aquí tenemos nuevamente ya los valores. Deberíamos también validar, ¿no? Entonces decir, a ver, voy a validar nuevamente, voy a venir aquí a mi columna de bebida, le voy a filtrar solo por bebida, pongo aceptar, selecciono mi columna de cantidad y la suma de mi columna de cantidad dice que es 3211. Yo debería tener como respuesta igual aquí 3211. ¿No sale? Algo me falta. Me falta filtrar por la ciudad. Ya dije, ya algo hice mal. Me falta poner aquí Barcelona, ¿no? No me dicen ustedes. Ahí sí. Ahí sí marco cantidad. Y aquí me sale 628, que tiene referencia aquí arriba. Nos dice Advair Rodríguez, perdón, ¿sí? Dice, yo tuve un caso similar, pero me pedía hacer sumatoria de las ventas por producto. Y claro, algo similar podemos hacerle también, es interesante. En la misma columna, que hagas la suma. Entiendo que te están preguntando igual funciones lógicas. Ahí cuando ya te están dando una condición, te dice, mira, súmame por el producto. Entonces, claro, tú deberías hacer eso. No puedes hacer aquí mismo en esta columna, ¿no? Tienes que ahí sí que poner un cuadrito aparte con esa información de la suma. Pero claro, aquí está. Podemos hacer también ese ejemplo para que lo miren y puedan verlo. En total creo que tenemos aquí algunos productos, ya lo vamos a hacer para seguir practicando. Estas funciones sí van también. De lo que he visto, la mayoría de veces me topo con funciones avanzadas lógicas y también con las funciones y. Las I también preguntan bastante dentro de lo que es las evaluaciones. Entonces ya van haciendo lista de las cosas que tienen que ir un poco practicando, ¿no? Tienes que practicar las funciones de búsqueda, las funciones avanzadas lógicas, ya las funciones lógicas con el I.
Ricky nos dice, con tablas dinámicas de segmentación de datos, esa función queda excelente. Claro que sí. Las tablas con tablas dinámicas, justamente, y es muy bueno lo que tú nos dices, Ricky. De las tablas dinámicas nacen de esto. Es decir, anteriormente el Excel manejaba, cuando tú necesitabas resumir datos, tenías que hacerlo con funciones, ¿ya? Y viendo esa necesidad es que luego mejoran las tablas dinámicas. ¿Por qué? Porque la tabla dinámica te permite resumir de una manera súper fácil tu información. Para no quedarnos con las ganas, hagámosle la parte del producto para mostrarles aquí. Veamos cuántos productos teníamos. Son pocos. Vamos a hacerle aquí. Voy a seleccionar el producto y vamos a hacer el ejemplo que nos decía Abay. Abay Rodríguez nos decía sumar por la cantidad total por el producto. Le voy a poner aquí. Ya, y le vamos a hacer por eh, igual el total de cantidad. Vamos a ponerle aquí total de cantidad. Muy bien. Entonces, miren, nuevamente, ¿no? Simplemente cambió nuestro criterio de búsqueda. O hacemos de la misma manera. Nuestro sumar punto sí punto conjunto. Podemos utilizar el sí o el sí punto conjunto. En total, el sí punto conjunto, si tú utilizas igual solo un rango 1, criterio 1, igual te va a funcionar. O podrías utilizar simplemente el sumar punto. Si hagamos el sumar punto sí para que lo vean, porque sí cambia un poco del sumar punto sí punto conjunto. Abro paréntesis. Aquí me pide el rango y el criterio y al final mi rango de suma. Acuérdense que en el punto conjunto, en cambio, el rango de suma les pide el inicio. Con el sí punto conjunto igual podría sumar teniendo solo una condición, sí va a funcionar. Pero hagámosle por el sumar punto sí, porque como solo tengo un criterio, puedo utilizar tranquilamente esta función. Aquí lo que voy a hacer es justamente el rango. El rango es mi columna donde yo voy a buscar los criterios. Los criterios son mis productos. Entonces yo voy a seleccionar toda la columna de los productos. Selecciono toda la columna de los productos. F4 le pongo referencia absoluta, punto y coma. Y aquí mi criterio voy a buscar el producto. Punto y coma. En mi tercer argumento rango de suma, ¿qué quiero que me sume? Como quiero que me sume la cantidad, entonces yo selecciono toda mi columna de cantidad. Igual le fijamos con F4, ¿sí? Porque nosotros tenemos que copiar esta fórmula y arrastrarla para los otros productos. Cerramos paréntesis, enter y ya tengo mi información. Aquí tengo ya mis datos por productos. ¿Queremos validar? Podemos hacerlo. Cojamos este sumo remol. Pongámosle aquí sumo remol. Aceptar. Y seleccionemos toda la columna de cantidad. Aquí me dice que mi suma de todo esto es 247. Yo en mi tabla debería tener total cantidad. Ah, es que no creo que estoy sumando. No, sí, suma 247. Ah, es que está filtrado por la bebida. Ese es el problema. Aún así me quedó raro. Ah, y está filtrado por la ciudad. Ahí sí. Estaba trabajando con filtrado todo. Veamos si funciona. Si me da la suma que necesito. Me dice que la suma es 1050. Entonces ahí sí. Veamos si coincide con la suma 1050. La suma del sumo Renault 1020. Algo no cogí bien o me faltó cantidad. Espéreme. Selecciono otra vez todo. Suma 1050. ¿Por qué? Esta está buena. Sumo, remol, sumo, remol, sumo, remol. Revisemos a ver qué pasó. No sé si por aquí se me quedó algún filtro. Vamos a ver la parte de los filtros. Está bien. El sumo remol me dice 1020. Estoy cogiendo bien. Ah, mire, no fijé. El problema es que, claro, como le hice filtrado a mi data, no me está tomando bien la información.
justamente me falta estas tres columnas. Y eso es porque estaba trabajando con mis rangos filtrados por categoría y ciudad. Ahí sí, debería salirme bien. 1050 y debería corregir esto igual para arriba. Entonces sí, miren, nos da la respuesta correcta, ¿no? Por ahí ya no nos cuadraba, pero editando y revisando las funciones siempre se encuentra el error. Y eso es lo que más les recomiendo. Cuando ya estén utilizando fórmulas, funciones, no borren de una, sino siempre traten de editar y ver. Muchas gracias, Giovanni, por tu comentario. Entonces, miren, la idea es esa, ¿no? Editar, revisar, entender el error y ahí sí cuadrarle y verle. Entonces, esto de aquí tienen que revisar las funciones avanzadas, punto sí. Esto es algo que sí es importante que ustedes vayan. Ya van viendo que les toman evaluaciones de búsqueda, les toman evaluaciones de funciones avanzadas y también repasen la parte de lo que es las funciones lógicas del I. Vamos aquí a nuestro cuarto punto. Nos dice calcular el total de ingresos por cliente en una nueva columna llamada total compras y ordénalos de mayor a menor. Esta ya es media básica, ¿no? Esta de aquí sí ya es de una operación básica que nos piden, ¿no? Nos dicen que quieren el total, dejen ver para ponerle igual el nombre, si no le voy a cambiar. Total compras, dice. Queremos de aquí en nuestro rango de ventas, nos piden que pongamos una columna que se llame total compras. Total compras. Y en este total compras tenemos que sacar esta información. El total compras no va a ser nada más que la cantidad por el precio unitario. Entonces vamos a poner nuestra fórmula. Cantidad por el precio unitario. Aquí lo ponemos nuestro precio unitario. ¿Listo? Simplemente nos están evaluando las fórmulas básicas del Excel y nos piden copiar esto a todo nuestro rango. Le voy simplemente a arrastrar la fórmula. Además de esto nos piden ordenar de mayor a menor. Entonces selecciono todos los elementos de mi total compras, doy clic derecho, me voy a mi opción de ordenar y le pongo ordenar de mayor a menor. Doy un clic. Me va a aparecer esta ventana y esta ventana me indica que yo necesito que cuando haga el ordenamiento por mi columna de total compras también se cambien las otras columnas, ¿no? Se muevan con el ordenamiento. Eso es lo que nos dice con ampliar la selección. Entonces debemos dejar con ampliar la selección. Damos clic en ordenar y tenemos ya también hecho el ordenamiento de mayor a menor de nuestra columna total compras. Esto es lo que nos pide en la instrucción. Ya estoy perdido los números porque no les veo. En la número 4. Miren, calcular simplemente el total. En la número 5 nos pide sustituir la palabra snack por barrita en los nombres de productos. Aquí igual nos están ahí evaluando qué tal manejamos las herramientas de buscar y reemplazar. Y aquí si ustedes ven en el de... déjenme quito los filtros o si no me va a pasar otra vez lo mismo. Aquí lo que nos piden es en categoría. Nosotros tenemos la categoría de snack. Y esta categoría de snack nos piden cambiarle el nombre de snack por barrita. Vamos a hacer eso. Selecciono todos mis elementos de la categoría. Me voy a mi pestaña de inicio. Y en mi pestaña de inicio voy a buscar aquí en el grupo de edición mi opción de buscar y seleccionar. Doy un clic en buscar y seleccionar. Busco la opción de reemplazar. Doy un clic aquí en reemplazar. Y aquí lo que vamos a hacer, lo que nos pidieron, no nos pedían snack, queríamos cambiar snack y queríamos poner por barrita. Eso es lo que nos piden en este punto, mire. Ahí lo que nos están evaluando justamente es cuánto conocemos de las opciones de búsqueda y de reemplazo, pero ya por la herramienta de buscar y reemplazar.
Sí, es importante que ustedes seleccionen la columna por la que quieren hacer el cambio. Si no seleccionan o seleccionan toda la base, puede ser que en otros lados estén afectando y cambiando algo que no deben. Entonces sí deberíamos ahí, si es en categoría, seleccionar toda la columna de categoría. Damos en reemplazar todos. Me dice que he hecho 402 reemplazos y ahora ya no voy a tener el snack y en categoría voy a tener la barrita. Eso es lo que nos están pidiendo en la pregunta número, ya estoy perdido en número, es la 5. Pintémosle de amarillo. Vamos ahora sí a lo que más nos gusta, ¿no? Las tablas dinámicas. Aquí nos pide crear una tabla dinámica que muestre el total de unidades vendidas por ciudad y categoría. Entonces, mire, vamos a hacer justamente esta tablita dinámica. Voy a irme aquí a ventas. ¿Cómo hago para crear una tabla dinámica? Yo tengo que seleccionar todo mi rango. Para seleccionar rápido todo el rango, dan clic en cualquier celda del rango, ponen control E, ahí se va a marcar todo el rango. Se van a la pestaña de insertar. Aquí nos vamos a ir a la pestaña de insertar y vamos a dar clic en tabla dinámica. Entonces miren, seleccionan todo el rango, nos vamos a la pestaña de insertar, dan clic aquí en tabla dinámica, nos aparece aquí, nos dice, mira, la tabla o rango que has seleccionado es la siguiente. ¿Quieres que cree esta tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo o una hoja de cálculo existente? Vamos a crearla aquí en la hoja de cálculo existente y me voy a colocar, por ejemplo, me voy a poner aquí en la celda M9 para tener al lado de nuestros datos. Entonces voy a poner la hoja de cálculo existente que me cree mi tabla dinámica, pongo aceptar. Me va a crear mi área de mi tabla dinámica. Aquí me dice está creado el área de tabla dinámica 1 y cuando tú creas la tabla dinámica se activa el panel de campos de tabla dinámica. Este panel tú siempre le vas a poder ver mientras des un clic en cualquier celda del área de la tabla dinámica. Si das por fuera, se va. Si das dentro del área, aparece. Entendamos que nos solicitaban para poder crear nuestra tabla. Nos dice crea una tabla dinámica que muestre el total de unidades vendidas por ciudad y categoría. Muy bien. Entonces vamos a venir acá, vamos a nuestra tablita. Nos dice por ciudad y categoría. Si ustedes ven aquí en el panel de campos de tabla dinámica y un poco para que se ubiquen, y si no han manejado tablas dinámicas, que mejor cojan estos fundamentos. Primero, lo que les comentaba. Todo esto es el área de la tabla dinámica. Tenemos al lado el panel de campos de tabla dinámica. En este panel nosotros podemos ver todos nuestros campos, ¿ya? De nuestro rango de datos, es decir, de este rango que teníamos hasta total compras, es lo que yo estoy viendo aquí. Eso es lo que yo veo aquí, ¿sí? Y estos son los que me permiten crear mi reporte de mi tabla dinámica. Si me dicen que quieren ver ciudad y categoría, entonces yo lo que tengo que hacer es estos campos arrastrar a estas áreas. Yo tengo hola, qué gusto, Vivi, qué chévere que estés aquí, Vivi, saludos. Entonces, aquí yo tengo aquí 4 áreas, es decir, en este panel de campos de tabla dinámica tengo mis campos y tengo estas 4 áreas, filtros, columnas, filas y valores. Lo que yo ponga mis campos en estas áreas es lo que se va a visualizar en mi área de tabla dinámica. Si me dicen, mira, es que yo quiero ver, nos pedían, ya me pedí, déjenme ver qué nos pedían, ciudad y categoría. Entonces nos dicen, yo quiero ver ciudad y categoría en mi reporte. Digo, muy bien. Ciudad lo voy a arrastrar a mi área de filas, ¿ya? Y lo que ustedes han hecho, si ustedes pusieron ciudad en filas, lo van a ver en filas. Nos dice categoría. Digo, ¿sabes qué categoría le voy a arrastrar y le voy a poner en columnas? Le pongo en las columnas y me aparece en cambio como columnas. Aquí el punto importante es este.
Lo que ustedes coloquen en las áreas, los campos que ustedes arrastren en estas áreas, lo van a ver reflejado en su área de su tabla dinámica. Odelis nos dice de qué universidad es. De ninguna. Este es de Aplicando Excel, es un live de Aplicando Excel. Es justamente me dedico a dar cursos de Excel. Entonces quería explicarle, estaba desarrollando esta evaluación. Sí, Odalis, justamente es una evaluación, no es de universidad, sino es laboral. Esto se toma para un trabajo, un puesto administrativo, comercial, te toman la prueba que le estamos desarrollando. Estamos yendo a parte de las tablas dinámicas. De nada, Odalis, mejor muchas gracias por estar aquí. Entonces, mira, aquí tenemos, ¿no? Lo que colocamos aquí en las áreas lo vemos. Si tú cambias de parecer y dices, no, ¿sabes qué? Mejor le voy a poner a categoría en filas y a las ciudades en columnas. Nuevamente, hiciste el cambio en las áreas de las tablas dinámicas. Esto es lo que ves visualizado. Cambiémosle otra vez, le voy a poner como estaba, ciudad, categoría. Nos pedían el total de compras. Eso no estoy seguro si es que es la cantidad total de unidades vendidas por ciudad. Ya, el total de unidades vendidas por ciudad nos pide la cantidad. Se refiere a la cantidad de unidades. Entonces aquí es la cantidad. La cantidad, cuando yo tengo valores numéricos que puedo resumir con una operación, esta las arrastro a mi área de sumatoria de valores. Pongo aquí cantidad. Y miren, me ha completado ya mi cuadrito, ¿no? Me dice aquí las ciudades, Barcelona, Bilbao, y aquí tienes las categorías barrita y bebida y tienes ya la información. Todo depende de esto. Aquí las tablas dinámicas, ustedes ven, no es complicado. Muchas veces les tenemos un poco de temor a las tablas dinámicas, pero son bastante intuitivas, ¿no? Es un poco entender qué te piden que en tu tabla dinámica y en dónde los vas a colocar. Y no hay una sola respuesta para las tablas dinámicas. Abay nos dice, y disculpa, ¿cómo eliminar una tabla dinámica creada? Es muy buena tu pregunta. Cuando queremos eliminar una tabla dinámica, simplemente seleccionas todo el área de la tabla dinámica y pones suprimir. Y con eso la borraste. Seleccionas todo el área de la tabla dinámica, suprimir y con eso eliminas la tabla dinámica. Si por ahí ya no la quieres utilizar, puedes hacer eso. Muy bien. Entonces, miren, tenemos nuestra tablita. Como yo les comentaba, hay varias respuestas, hay muchas respuestas. Puedes decir también tener la curiosidad y decir, ¿qué pasa si es que yo a categoría también le arrastro a filas? Tengo ciudad y categoría. Justamente si lo haces de esa manera, igual, tú vas a ver la información como le pediste aquí. Ciudad va a ser tu campo clave y categoría va a ser tu campo secundario. Entonces aquí tienes ciudad y dentro de cada ciudad las categorías. Entonces todo depende. Muchas veces son preguntas sencillas de tablas dinámicas, un poquito ahí de analizarle y de ponerle la respuesta como nos vayan solicitando. Veamos qué más nos piden en la siguiente instrucción para ver si estamos bien con nuestra pregunta primero. Dice, crea una tabla dinámica que muestre el total de unidades vendidas por ciudad y categoría. Esta ya la tengo. A partir de la tabla anterior, crea un gráfico de columnas que represente visualmente el total de unidades vendidas por ciudad. Dice que represente visualmente el total de unidades vendidas por ciudad. ¿Ok? Podemos hacerlo esto. Vamos a hacerle un pequeño cambio ahí a nuestra tablita dinámica. Voy a volverme a mi tabla dinámica. Aquí ya depende un poco cómo quiera presentar. Yo lo puedo dejar de esta manera, que para mí estaría bien para crear luego el gráfico. Miren algo aquí cuando utilizamos dos campos en el área de filas. Como yo le puse ciudad como campo principal y categoría como campo secundario, a mí me presenta aquí las opciones de expandir o contraer por mi campo principal. Si yo doy un clic aquí en la ciudad de Barcelona, le doy un clic,
y derecho. Y tengo aquí la opción de expandir o contraer. Y puedo poner contraer todo el campo. Y al contraer todo el campo, me contrae y me presenta toda la información de las ciudades. Y da esto la opción de que si tú estás luego revisando el reporte, puedas expandir y ver a más profundidad la información. Entonces yo podría utilizarle de esta manera para dar respuesta a lo que me pide. Un poco para que aprendan igual a crear bien lo que es nuestras tablas dinámicas. Aquí también importante, como esto ya tomen en cuenta que son reportes, resúmenes que están mostrando, presentando en reuniones, a gerencias, de jefaturas, compartiendo con el área, sí tienen que dejarlo la presentación de la mejor forma posible. Por ejemplo, aquí le voy a poner que aquí tengo, le voy a cambiar mi etiqueta, esta es de etiqueta de fila, le pongo F2 y le voy a poner justamente un título correcto, ¿no? Le voy a poner aquí que tengo ciudad y por aquí tengo categoría. Aquí, suma de cantidad. Es posible que mejor en vez de que diga suma de cantidad, le voy a poner unidades vendidas. La idea es que sea más claro, ¿no? Entender de qué estamos presentando esta tablita. Algo más que es importante es hacer los ordenamientos. ¿Por qué? Porque cuando te piden estos resúmenes, la idea es que quieren hacer una comparación de manera rápida. Quieren llegar a un análisis. Entonces, acostúmbrense a poner las etiquetas a filas, a columnas, al área de sumatoria de valores y también a ordenar sus datos. Para ordenar, yo simplemente doy clic aquí en cualquiera de estos valores de las unidades vendidas, clic derecho y le pongo ordenar de mayor a menor. Entonces miren, ahí está Bilbao, Valencia, Barcelona. Aquí ya con el ordenamiento ya es mucho más simple, ¿no? Entonces ya cuando muestren este reporte les van a decir, mira, sí, Bilbao es el que más vendió y Sevilla es el que menos vendió. Entonces ya les estás facilitando el tema de las comparaciones. Para crear el gráfico de columnas que nos pide por ciudad y unidades vendidas, simplemente selecciono cualquier celda del área de mi tabla, me voy a la pestaña de insertar. En mi grupo de gráficos, yo desde aquí ya puedo seleccionar el gráfico que deseo o puedo dar clic aquí en gráficos recomendados o también por gráfico dinámico. Todos estos gráficos a lo que tú estás trabajando con tablas dinámicas te van a dar opciones de gráficos dinámicos. Yo le he dado aquí en gráficos recomendados, digo, mira, el que yo me interesa utilizar es este gráfico de columnas, pongo aceptar, creo mi gráfico. Ya tengo más bonita mi presentación, ¿no? Y este gráfico tiene algo que es interesante, le voy a poner por aquí. Si ustedes ven este gráfico dinámico, tiene las opciones de botones para filtrar la información desde el gráfico. Y también desde mi gráfico tiene los botones para expandir o contraer esta información. Si yo doy clic aquí en el más, me va a expandir mi información por también las categorías. Mire, aquí me dice Bilbao, vendió estas categorías, Valencia estas categorías. Si quiero contraer la información, puedo también contraer y dejarlo de esta forma. Aquí en los gráficos, igual, importante, completar los elementos y dejar el gráfico de la mejor manera posible. Voy a poner aquí total, unidades vendidas por ciudad. Ponemos el título. ¿Podemos mejorar este gráfico? Sí, podemos quitar, agregar elementos. El gráfico, ustedes ven, fue un clic crear. Lo que a veces nos toma más tiempo es el personalizar nuestro gráfico. Aquí yo puedo quitar algunos elementos. Por ejemplo, esta leyenda de total no es que me esté presentando algo importante en mi gráfico. Puedo seleccionar este elemento de la leyenda, pongo suprimir, lo quito. Puedo quitar estas líneas de cuadrícula. Igual si las selecciono puedo quitarlas. O también, si ustedes ven aquí hay una esquina. Hay una esquina con una cruz verde. Esta esquina con la cruz verde, si tú le das un clic, puedes también quitar elementos de tu gráfico. Yo digo, mira, es que no quiero las líneas de cuadrícula. Quitemos líneas de cuadrícula. Es que no quiero este eje
este eje vertical, que es mi eje Y, porque yo le voy a poner mis valores como etiquetas de datos. Entonces podemos quitar, me puedo ir aquí ejes, le quito el eje vertical y activo etiquetas de datos. Mire, con el fin de que se presente mi gráfico de esta manera. ¿Qué más les pueden pedir dentro del tema de tablas dinámicas? Bueno, crear una tabla dinámica, lo más seguro. Crear un gráfico dinámico, normalmente siempre les piden su tabla con gráfico. Y también les piden insertar segmentaciones o escalas de tiempo. Las segmentaciones son unos filtros visuales que nosotros podemos implementar a nuestras tablas y gráficos dinámicos. Aquí voy a implementar una segmentación para tener por el producto. Ya tengo aquí ciudad, categoría, pero no tengo nada referente al producto. ¿Cómo hacemos para insertar una segmentación? Simplemente dan clic en el área de la tabla dinámica o también lo pueden hacer desde el gráfico. ¿Ya? Voy a dar aquí en mi tabla dinámica, me voy a mi pestaña de analizar tabla dinámica y en mi pestaña de analizar tabla dinámica en el grupo de filtrar, doy clic aquí en insertar segmentación de datos. Entonces les repito nuevamente, dan clic en cualquier celda del área de la tabla dinámica, pestaña analizar tabla dinámica, buscan el grupo de filtrar, dan clic aquí en insertar segmentación de datos. Me aparece mi panel y me dice, ¿por qué quieres crear la segmentación de datos? Yo quiero crear una segmentación de datos por el producto. Entonces, marco el producto, pongo aceptar. Me aparece este cuadrito, es mi segmentación. Esta segmentación tú le puedes mover, le puedes ajustar el tamaño. Y como les comentaba, este es un filtro de manera más visual, ¿no? Aquí yo veo mi campo de producto con los elementos que tengo. Entonces, si de toda esta información te dicen es que yo quiero ver la barra prote, das un clic aquí en tu elemento de barra prote en la segmentación y todo va a cambiar a esta presentación. Dice, no, es que quiero ver la barrita o el zumo de naranja. Doy clic aquí en zumo de naranja y todo se muestra filtrado en zumo de naranja. ¿Sí? Entonces, miren, esto es lo que hace una segmentación. Si quieres quitar el filtro segmentado, das clic aquí en borrar filtro. Puedes seleccionar también varios elementos de la segmentación producto activando selección múltiple. Con esta selección múltiple, lo que está en este caso en color azul está seleccionado y lo que vas quitando a color blanco se deselecciona. Puedes también hacer, voy a quitar aquí mi selección múltiple, voy a quitar todos los filtros. Puedes también hacer lo mismo que la selección múltiple teniendo aplastado la tecla control. Con la tecla control, igual tú puedes seleccionar varios elementos a la vez y deseleccionar varios elementos a la vez. Esto con la segmentación. Esto también piden con bastante frecuencia el tema de cuando están evaluando. Te hacen crear una tabla dinámica, te hacen crear un gráfico dinámico y te piden agregar